Conferencia 24 de la fase B, llamada la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente del símbolo de la cruz. Cuando nosotros vemos el símbolo de la cruz son dos maderos, un madero ascendente y un madero horizontal. Entonces vamos a ver que la cruz es la unión de dos fuerzas, la fuerza positiva y la fuerza negativa. El símbolo de la cruz es un símbolo netamente sexual. Se necesita las dos polaridades para que se dé algo, ¿sí? Eso nos viene a enseñar la cruz. Algo solito no puede dar nada, ¿sí? Un hombre solito no puede dar nada y una mujer sola tampoco puede dar nada. Entonces se necesita la unión de esos dos polos. Siempre van a haber, se necesita esa dualidad en todo. Para crear fuego, digamos, si uno tiene un cerillo o un fósforo, ¿sí? Necesita haber un movimiento para prender ese fuego, ¿sí? Para que se dé un bebé, tiene que haber los dos polos, ¿sí? Para que se dé cualquier cosa, se dé la luz, tiene que estar el polo positivo y el polo negativo. Entonces, eh, la cruz nos la han mostrado tal vez de una forma exterior, como muy religiosa, ¿sí? Dicen que no, que si usted tiene la cruz, la estampita, ya con eso es suficiente, o siga tal estampita, tal estatua de la cruz y ya. Pero realmente la cruz, nos vamos a dar cuenta que la cruz es movimiento, la cruz es fuego, ¿sí? La cruz es la unión de estos dos polos y si se unen estos dos polos se va a crear algo. Entonces vamos a hablar hoy en esta conferencia que hay tres tipos de cruces. Una cruz que se llama la cruz del nacer, que está directamente relacionada con la práctica de suprasexo. La cruz del morir, que es la muerte, está relacionada con la muerte psicológica, y la cruz del sacrificio por la humanidad. Entonces, ese simbolismo, esas dos fuerzas. Para que esas dos fuerzas eh, puedan dar un resultado, se necesita un ánimo, se necesita, se necesita hacer algo que detone esa fuerza, ¿sí? Entonces, eh, en nosotros se va o va a estar encargado o de nosotros va a estar la disposición de poner ese ánimo, ¿sí? Ya sea en la cruz del nacer, debemos querer nacer, ¿sí? No se va a dar simplemente por tener la pareja, ¿sí? Aún más, sin tener pareja, ¿sí? Entonces, necesitamos desarrollar ese ánimo para poder que se dé algún tipo de resultado. Bueno, eso sería entonces lo que es la cruz. Entonces la cruz es el resultado de algo, el resultado de dos polos, polo positivo y polo negativo. Y vamos a ver cómo se va a dar ese resultado. Vamos a ver ese verdadero significado de esa cruz. Que como lo vimos, pues no es ningún simbolismo como muerto ahí, como que se ve ahí una estatua y ya, sino realmente es una fuerza, es un ánimo, es una magia. ¿Sí? Vamos a ver que en el caso de la cruz del nacimiento, es un fuego, ¿sí? Es el significado de cuando se une el varón y la mujer. De hecho, está latente en nosotros ese anhelo de unión. En este momento, ese anhelo está de forma negativa. Por ejemplo, ahorita hacían una pregunta de la lascivia. Eh, Nosotros tenemos como un instinto muy fuerte hacia la destrucción. Igual así sea en la parte oscura o en la parte de luz, también están las dos polaridades, ¿sí? También se va a crear. Pero la idea de nosotros, entrando a hablar directamente ya en la cruz del nacer, es tener ese anhelo y ese ánimo de crear, de descubrir ese fuego que está en la cruz. Entonces, bueno, vamos a hablar de la cruz del nacer. Eh, la cruz del nacer está directamente relacionado con la práctica suprasexo. Entonces es la unión del falo y el yoni, ¿sí? El varón aporta la parte positiva, la mujer aporta la parte negativa. Si nos unimos sexualmente eh, con ese ánimo de transmutar nuestra energía creadora sexual y con ese ánimo de encontrar el fuego y con ese ánimo de encontrar el amor, vamos a encontrar un resultado. Pero como lo hablábamos ahorita, se necesita el ánimo, ¿sí? Necesita ese esfuerzo, necesita ese anhelo, necesita esa revolución.
Si nosotros no tenemos esa revolución y si no tenemos ese anhelo, pues no vamos a crear nada. Por lo contrario, vamos a crear cosas negativas. Entonces, para la cruz de la vida, también llamado la cruz del nacimiento, entonces se necesita eso. Necesitamos robarle la fuerza a nuestros propios agregados psicológicos, porque en este momento esa fuerza está ahí, está en esos agregados psicológicos de la lujuria y uno la siente. ¿Sí? Por ejemplo, en la lascivia. Uno va por la calle y siente esa pesadez en el cuerpo, ¿sí? No de hombre, de una mujer, o es simplemente la silueta de la mujer. Se siente ese fuego, pero ese fuego negativo, ese fuego del órgano contartiguador. Se siente ese deseo por el cuerpo de la mujer, se siente el deseo por la piel, por el cabello. Ahí está esa fuerza latente. Nosotros necesitamos robarle esa fuerza, ese fuego a esos yoes, ¿sí? A esa parte negativa. Si realmente tenemos ese deseo de rescatar esa fuerza, pues vamos a poder liberar la fuerza que está en la cruz. De lo contrario, no. De lo contrario, vamos a estar atrapados y es lo que estamos, en lo que está la mayor parte de la humanidad. Estamos entregados al instinto, estamos entregados eh, a la fuerza del deseo, a la fuerza de la lujuria. Entonces ahí está latente toda esa fuerza. Ese trabajo lo debe hacer tanto el varón como la mujer, ¿sí? La mujer también tiene bastante lujuria, ¿sí? Esa fuerza negativa. En esa parte de esa fuerza oscura también ahí vamos a encontrar dos polaridades. Está una fuerza que es la parte de la fornicación, es el instinto de expulsar la energía creadora sexual, de unirse sexualmente eh, con la pareja, pero con el ánimo de expulsar la energía sexual. Pero también está la otra polaridad y es la frialdad en la parte oscura, ¿no? Entonces está la frialdad y también está la parte negativa donde entra el celibato, donde entra el homosexualismo, donde entra el rechazo hacia el sexo opuesto. Estos dos, ninguno de los dos nos va a dejar crear, ni el polo de la fornicación, ni el polo del celibato. Entonces, cuando vamos a entrar a esa cruz del nacer, debemos trabajar los dos. De ahí es donde va a salir ese fuego, ¿sí? Entonces trabaja, sí, como lo ibas viendo. Entonces uno va a la calle y siente, por ejemplo, en el pueblo de la fornicación, siente esa pesadez, pues tiene que matar esa pesadez. Se sienten las glándulas sexuales, se siente ese corrientazo de la lascivia, hay un yo que le dice, mire, hasta esos yoes tienen tanta inteligencia que son telepáticos. ¿Sí? La lascivia uno puede ir caminando normal. Y así uno no haya visto la mujer que va por allá caminando por la otra acera, el yo voltea, porque se sabe, ¿sí? En ese momento nos roba la fuerza, nos manda hacia abajo, ¿sí? Por el lado del otro polo, el polo del celibato, el polo de la frialdad, también está ahí. Es una fuerza negativa. Entonces, por ejemplo, también uno va caminando y siente o repele el sexo opuesto. Entonces uno va caminando y ve también una mujer que tal vez en sus conceptos de belleza no le agrada y dice, no, esa mujer es como feíta, ¿sí? Ya está como vieja, ya está como gorda. Entonces, esa frialdad se siente en el cuerpo, ¿sí? Esa frialdad tampoco nos deja crear, entonces hay que destruir esa frialdad, ¿sí? Ese ánimo de criticar. Critico, en el caso del varón, uno critica a una mujer, y vea cómo habla de feo, ¿sí? Vea esos labios como los tiene ahí chuecos, resecos, vea los dientes tan horribles que tiene. Ahí está esa fuerza negativa, esa fuerza de la frialdad. Si nosotros hacemos el esfuerzo de eliminar esos yoes, pues vamos a descubrir la verdadera fuerza de nuestra propia polaridad. A la hora de llegar a la práctica de suprasexo, eh, nosotros debemos descubrir nuestra propia polaridad, ¿sí? Ese sería la parte, se le podría llamar como un instinto superior, porque hay un instinto inferior, ¿sí? Uno podría observar que nosotros tenemos un instinto inferior y estamos totalmente despolarizados, ¿sí? Confundimos el amor con la lujuria, ¿sí? Confundimos la fornicación con la potencia, ¿sí? Entonces estamos totalmente despolarizados. Entonces el trabajo de nosotros es polarizarnos, es ese fuego. También es importante saber que la pareja solo nos aporta la otra polaridad, ¿sí? Eh, no es una obligación de la pareja trabajar, ¿sí? O sea, que trabaje sus agregados psicológicos o que elimine sus agregados psicológicos. Con el hecho de que le aporte la otra polaridad, o sea, en el caso del varón, que la mujer simplemente quiera colaborar en la práctica de suprasexo,
pues ya es suficiente. El trabajo es de nosotros, o sea, no va a decir, no, es que mi pareja tiene tales yoes, entonces no me va a servir, entonces no puedo avanzar, no, es el trabajo sobre nosotros mismos, el trabajo sobre el ego. Entonces, entre más trabajemos esos agregados psicológicos, más avance vamos a poder tener, ¿sí? ¿Qué pasa si no trabajamos estos agregados psicológicos? Pues que no se va a llegar a una pureza en esa cruz del nacer, en esa práctica de suprasexo, y vamos a quedar estancados. Entonces van a haber yoes amañados que se empiezan a despertar en el mal. Se puede tener la pareja, la persona puede estar intentando hacer la práctica de suprasexo, pero si no está haciendo el trabajo de muerte psicológica, no avanza, ¿sí? Si no trabaja realmente como era lujuria, si no trabaja, no ve sus avances en la castidad, pues entonces está como aprovechando una fuerza de la energía creadora sexual, pero hay yoes que se están alimentando de esa energía creadora sexual. Entonces es donde se crean yoes, eh, yoes castos, ¿sí? Ahí se va despertando una parte negra, una parte oscura de manipulación, de magia negra, de pseudoesoterismo. Entonces, entre más nosotros trabajemos sobre nosotros mismos, ¿dónde se va a dar la pureza? Y la pureza realmente es el fuego, que se va a ver reflejado en la práctica de suprasexo. Entonces, en el varón necesitamos conseguir esa polaridad, que va a estar también reflejada en el trabajo sobre el aparato, que es el polo o el madero ascendente, es la fortaleza en el aparato sexual y es el dominio también sobre el aparato sexual, ¿sí? Eh, Listo, bueno, eso sería entonces esa fuerza que nosotros necesitamos rescatar para poder hacer la creación en la cruz del nacimiento. Entonces el trabajo es constante, el trabajo es de todos los días, es una seriedad. De ahí de ese trabajo se va a descubrir la verdadera potencia, se va a descubrir el verdadero deseo superior, el verdadero anhelo superior y en la finalidad de ese anhelo superior es unirse con el alma divina, ¿sí? Entonces la pareja nos va a acompañar, nos va a ayudar, pero nosotros debemos encontrar nuestra polaridad, que va a estar en el caso del varón, en el alma divina, y en el caso de la mujer, pues en el Adonis, que también va a ser su alma divina. Entonces esa es la fuerza que nosotros queremos encontrar en esa cruz, en la cruz del nacimiento. Listo, entonces vamos a explicar, vamos a dar un breve recuento de cómo se hace la práctica, aunque ya la sabemos. La práctica de cruz es la misma práctica de suprasexo. Bueno, el nacimiento en la cruz es la misma práctica de suprasexo, entonces vamos a hacer la conjuración del belilín, el círculo mágico, la súplica de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre interna. Eh, vamos a prender el fuego. El fuego se prende con besos y caricias. Ahí, por ejemplo, sabemos también la polaridad. Se necesitan unos besos y unas caricias para activar la energía sexual. O sea, si uno está quietico, pues ahí no se activa. Se necesitan esos besos y caricias, se prende el fuego. Para prender el fuego necesitamos es alcanzar la potencia, o simplemente que haya potencia sexual. En el caso del varón, que esté la erección, y en el caso de la mujer, que esté la lubricación. Aquí también va a haber otro trabajo y es no llegar a la sobreexcitación, ¿sí? Simplemente que haya la potencia entre el varón y la mujer y listo. Ya sea la potencia, la erección y la lubricación y nos conectamos. Cuando sea la conexión, entonces vamos a necesitar concentración. Recordemos que la concentración es en nuestra propia energía, ¿sí? En nuestras propias glándulas sexuales, imaginando cómo es la energía creadora sexual. La imaginación es imaginar cómo sube esa energía sexual por nuestra columna vertebral y la voluntad es la voluntad de no dejarse llevar por el yo de la sobreexcitación, ¿sí? Es el control, esa va a ser la voluntad. Entonces necesitamos esos tres aspectos. Listo, entonces ya teniendo esto, entonces nos unimos sexualmente con la pareja y empieza el proceso respiratorio, ¿sí? Entonces unidos sexualmente vamos a inhalar profundamente por la nariz. La inhalación va a durar aproximadamente 20 segundos. Inhalamos profundamente, llevamos el aire a los pulmones, luego si imaginamos que ese aire va a las glándulas sexuales. Cuando va a las glándulas sexuales retenemos el aire. Solo retenemos y el cuerpo debe estar totalmente relajado. Solo se tiene el aire, pero el cuerpo totalmente relajado. Las piernas, los glúteos, la espalda, todo totalmente relajado. Mientras se retiene, entonces se imagina que las glándulas sexuales, en el caso del varón, los testículos, sale un cordón de oro que empieza a subir por el coxis. Desde el inicio del coxis empieza a subir ese cordón de oro por la columna vertebral
hace un bastón, ¿sí? Y llega al entrecejo. Cuando llegue al entrecejo, entonces va a ser la tercera etapa, que es la exhalación y mantralización, y va a ser el mantra I. O sea, así, y imaginando que esa energía o esa luz que llega al entrecejo se expande en el cerebro. ¿Listo? El siguiente proceso va a ser para la siguiente vocal, que es la vocal al, se hace otra vez todo el proceso. Entonces, inhalamos profundamente, aproximadamente por 20 segundos, llevamos el aire a los pulmones, luego imaginamos que ese aire va a las glándulas sexuales, ahí retenemos el aire, cuerpo totalmente relajado, tranquilo. Imaginamos en la retención que el cordón de oro sube desde los testículos por la columna vertebral, va a subir por la columna vertebral hasta el entrecejo, y ahora hace la vocal A, así una alargada, que va a durar también aproximadamente 20 segundos, y luego otra vez la vocal O. Entonces inhala otra vez, se lleva el aire a los pulmones, se retiene, se imagina cómo sube el colon dorado, la columna vertebral, y se exhala con la vocal O. En el caso de la mujer, entonces inhala, lleva el aire a los pulmones y luego manda, imagina que manda el aire hacia los ovarios. Igual, entonces desde los ovarios, imagina que sube por el coxis, empieza a subir por la columna vertebral. Y terminamos en la O, entonces inicia el ciclo otra vez, I, A, O, I, A, O. ¿Hasta cuándo se hace el proceso? Hasta que la pareja lo desee o hasta que se sienta que ya se transmutó la energía creadora sexual. Eso se siente las glándulas sexuales, que ya ahí ya fue suficiente. La misma intuición le dice a uno cuando ya se transmutó la energía creadora sexual. Eh, el éxito de la práctica es retirarse sin derramar una sola gota de energía creadora sexual. Eh, Se debe trabajar bastante ese yo de la fornicación. Ahorita vamos a hablar un poco en la cruz de la muerte cómo se trabaja ese yo de la fornicación. Se va teniendo el control sobre el aparato. La práctica hacia el maestro, pero siempre en anhelo es no derramar la energía creadora sexual de ninguna forma. Bueno, ya sabemos las recomendaciones: no bañarse antes de las 2 horas, no practicar en el periodo menstrual, la mujer no debe consumir ningún tipo de métodos anticonceptivos ni preservativos. Eh, ¿Qué otras recomendaciones? No se puede hacer en el periodo de embarazo ni en el periodo de lactancia. Bueno, se me olvidó la fidelidad de una sola pareja, no se puede estar cambiando de parejas. La castidad de no derramar la energía creadora sexual y el amor. El amor lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos trabajando sobre nosotros mismos. Listo. Esa práctica se le conoce como la clave FA. La práctica la va a hacer la pareja, la va a hacer eh, sí, van a hacer la persona eh, para crear los dos primeros cuerpos, cuerpo físico y cuerpo vital. Cuando se finalice el cuerpo vital y va a iniciar la creación del cuerpo astral, va a iniciar o va a hacer otra práctica, que bueno, se le llama como la práctica con la clave sol, que también es la práctica de transmutación sexual, pero ahora en vez de que la energía suba por la columna vertebral, haga el bastón y vaya hasta el entrecejo, ahora se va a hacer como una figura de la nota musical sol, es que sube la energía sexual por la columna vertebral, va al entrecejo y luego va como hacia atrás y baja el corazón. O sea, el bastón antes era de como atrás hacia adelante y bueno, ahora es al contrario, pero ahora llega al entrecejo, sube por la columna vertebral, llega al entrecejo y luego va al corazón. Esto hace, hace esa figurita como la nota musical sol o la clave sol. Por eso se le llama la práctica de la clave sol. Entonces la energía sexual va a bajar al corazón. Y esto se va a hacer eh, para hacer la creación del cuerpo astral. Empieza a hacer desde la creación del cuerpo astral. La diferencia cuando se está iniciando en la creación del cuerpo físico y cuerpo vital, se utiliza la clave Fa, y ahora en la creación del cuerpo astral se va a utilizar la clave Sol. Igual, se hace la misma práctica. ¿Listo? Se va haciendo el I, la A y la O. Listo, esa sería la cruz del nacer. Recordemos que no solo basta con tener la pareja, se necesita hacer el trabajo sobre el control del aparato, rescatar ese fuego. Recordemos que la cruz es fuego, entonces necesitamos rescatar ese fuego creador que no está relacionado con el fuego de la lujuria, sino es un fuego diferente, que es el fuego de la conciencia. Y si nosotros estamos trabajando sobre nosotros mismos, pues vamos a descubrir ese fuego de la conciencia.
que está ahí en la cruz de nacer. Listo. Esta sería entonces la primera cruz, cruz de nacer. Vamos ahora a ver la cruz de la muerte psicológica. Eh, la cruz de la muerte, entonces también vamos a necesitar la otra polaridad, la pareja. Básicamente lo que es llevar unos agregados psicológicos, llevar unos yoes a que mueran a través de la práctica suprasexo, o bueno, la práctica de la muerte en cruz, más bien, vamos a decir la práctica de la muerte en cruz. Entonces vamos a aprovechar la fuerza de la energía creadora sexual para matar los yoes, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es que cuando estemos haciendo la práctica de suprasexo, imaginamos que inhalamos, vamos el aire a los pulmones y luego a las glándulas sexuales. Imagina que sube la energía creadora sexual hasta el entrecejo eh, y, eh, y ahora lo que se va a hacer es imaginar que esa energía creadora sexual mata al yo, ¿sí? Al yo que hayamos estudiado. Y vamos a realizar el mantra INTRI, ¿sí? Entonces, para esto se necesita un estudio previo del yo, ¿sí? Esta es como una práctica en donde, bueno, también se la van a ordenar internamente, el padre le irá a decir que si uno está trabajando un agregado psicológico, lo lleve a la cruz, ¿sí? Entonces se lo puede mostrar literalmente, por ejemplo, pronunciando el INRI, o se lo puede mostrar disparándole una pistola y que sale fuego, ¿sí? Entonces se hace para matar esos yoes que uno tenga que sean bastante pesados, entonces toca llevarlos allá a la práctica de la cruz, ¿sí? Por ejemplo, principalmente los yoes relacionados con la fornicación. Si uno está trabajando, por ejemplo, un yo fornicar, un yo de una sensación en el aparato, ¿sí? En el falo. Entonces se necesita ese fuego. Entonces el ser le va a decir, va, llévese yo allá. Entonces se hace la práctica y se siente ese fuego y esa fuerza cuando uno dirige esa energía, la energía creadora sexual, y eso termina de rematar el yo, ¿sí? Eso es un fuego, eso es una fuerza. Ahí la pareja nos colabora para hacer esa práctica y ahí pues esa práctica la vamos a utilizar para matar esos yoes. ¿Listo? Entonces igual, la práctica va a ser igual que la práctica del nacimiento, conjuración de Berlín y ciclo mágico, todo igual. Nos conectamos sexualmente, pero entonces ya lo que hacemos es imaginar el yo, ¿sí? Como ya lo hemos hecho el estudio previo, porque eso también es importante, cuando uno va a llevar un yo a la cruz, ya le ha hecho algún estudio, ¿sí? Eh, por ejemplo, sí, algún detalle de fornicación, alguna sensación en el cuerpo, el celibato también, por ejemplo, la frialdad hacia la pareja, que se siente esa frialdad, el yo de la impotencia, que se siente esa frialdad. A través de la fornicación, como se vienen de procesos de fornicación, entonces aparece el celibato, la frialdad, la impotencia. En el caso de la mujer también, aparece la frigidez, aparece la frialdad. Entonces va a agarrar su yo y lo va a estudiar, ese yo que le esté generando inconvenientes para el trabajo interior, y lo vamos a llevar a la cruz, ¿sí? Eso se siente una fuerza, se siente realmente ese golpe cuando se mata, cuando se está trabajando ese yo en la práctica de la cruz. Entonces, listo, esa sería la práctica de la cruz. También, obviamente, retirarse sin derramar la energía creadora sexual. Igual se hace la súplica de asistencia al Padre, se concentra en el corazón y dice al Padre que le ayude a eliminar ese agregado psicológico y listo, ahí se va a trabajar ese yo. Se va estudiando y ahí se libera esa fuerza. Bueno, y la siguiente cruz se llama la cruz del amor. La cruz del amor está relacionada con el sacrificio por la humanidad. Cuando uno llega al conocimiento, empieza uno, le entregan también una cruz, ¿sí? Aunque va a ser diferente la cruz que carga el Cristo, ¿sí? Digamos que es una cruz como pequeñita, ¿sí? Esa cruz está relacionada con el sacrificio por la humanidad. A medida que la persona va avanzando, esa cruz se vuelve como más pesada. Al inicio, entonces, por ejemplo, la cruz del sacrificio por la humanidad, que uno se echa al hombro, es empezar a hacer pequeños trabajos, es un trabajo, básicamente. Entonces, cuando uno llega, los primeros trabajos es simplemente asistir a la conferencia, ¿sí?
recibir el conocimiento, ¿sí? Sacrifica su tiempo del ocio, su tiempo de pereza, ¿sí? De estar con la familia, con los amigos, y esto es un sacrificio, y ahí le dan, ahí le pagan hasta por recibir la conferencia, porque es algo que le sirve a la conciencia, ¿sí? Entonces esa es la primera trabajo que uno está haciendo con el sacrificio por la humanidad, porque uno está recibiendo esa sabiduría y luego esa sabiduría la va a compartir. Entonces lo primero, esa es una cruz pequeñita. Luego después entonces empieza a comprender. Entonces empezamos a hacer el trabajo de muerte psicológica y empezamos a comprender qué es el sacrificio por la humanidad, empezamos a hacer comprensiones de los yoes, empezamos a eliminar nuestros propios agregados psicológicos, ¿sí? Al inicio como que le dan uno un impulsito, una fuerza, ¿sí? Pero entonces ya después, ya que entendemos algo del conocimiento, ya entonces empezamos a compartir el conocimiento. Entonces lo primero que uno empieza a hacer es compartírselo a los seres más cercanos, a la familia, a los amigos, a los conocidos. Empieza a compartirlo con los demás y ahí también entonces se va aumentando un poquito el trabajo. ¿Cuál es la idea? Que desde que uno empieza a recibir o ese principio de cruz de sacrificio por la humanidad, es que uno vaya aumentando y nunca retroceda, ¿sí? Entonces ya él recibe el conocimiento, empieza a repartir volantes, entonces ya tiene un trabajo. Va a repartir volantes, por ejemplo, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Me reúno siempre con los compañeros que van todos los fines de semana a hacer sacrificio, un día. Entonces, bueno, ya es un compromiso, entonces ahí ya tengo mi compromiso. La idea es no soltar los compromisos, ¿sí? No botar la cruz, ¿sí? Porque esta es la que nos va a llevar a avanzar. Entonces es una responsabilidad. ¿Sí? Entonces, listo. Ya estoy entregando volantes, pegando afiches, ya tengo como una disciplina, estoy ayudando en la sala, estoy invitando personas. Luego después, ¿qué va a hacer? Vamos a estudiar las conferencias y vamos a empezar a foguear las conferencias, ¿sí? Que sea la conferencia número 1, que es la introducción. Empezamos a hacer introducciones, ya es otro compromiso. Pero bueno, voy a escoger un día de la semana para dar introducciones y ya es otra responsabilidad. Entonces, ya voy aumentando, ya un día hago sacrificio, volanteo con los compañeros, ya empiezo a tener independencia y me doy cuenta que es algo muy bueno, entonces ahora voy a salir solo a hacer sacrificio, ¿sí? Y empiezo, hago mi publicidad, esa es otra responsabilidad, hacer nuestra propia publicidad, porque a veces uno depende de los demás, y entonces no, pues si los demás no tienen volantes o no tienen afiches, pues entonces no va a poder, no. O por internet también, si no tengo dinero o no estoy lejos, pues entonces comparto cosas por internet, hago presentaciones, flyers, hago videos, entonces, pero son compromisos que uno va adquiriendo. Entonces uno va aumentando, ¿sí? Se va aumentando la capacidad. Ya se empieza a foguear, entonces ya lo siguiente es dictar conferencia, entonces puedo abrir una sala de conferencias y ya se fogueó. Eh, Aquí recordemos que lo importante es el ánimo. Hay un concepto equivocado de que la persona no puede hacer sacrificios si no ha ido hasta tal conferencia, o no puede empezar a foguearse si no ha visto tantas conferencias, ¿no? Si la persona tiene el ánimo y se quiere echar la cruz al hombro de su propia cruz, pues hágale. Eso no se debe ver como un sufrimiento, antes se ve como algo muy bonito, muy agradable. Eso es un aliciente para la conciencia, es una fuerza. Entonces ahí empieza a hacer sus fogueos, empieza a foguear, empieza a dictar sus conferencias y ahí ya tiene otro compromiso. ¿Listo? Los compromisos que uno tome no los debe soltar. Si uno se compromete a llevar una sala de conferencias, ¿listo? Entonces abre una sala de conferencias y bueno, dicta y sigue con su sala de conferencias. Si por tal motivo de pronto toca cerrar esa sala de conferencias porque ya no está yendo nadie, hasta el mismo ser le va diciendo, no, pues ya, ahí ya duró un ciclo, 2 ciclos, ¿sí? Mínimo dejar una sala un ciclo, 2 ciclos y bueno, si ya no llegó nadie, ya salieron unos alumnos, listo. Entonces, bueno, ya dejo una sala de conferencias y ahora entonces monte otra, ¿sí? Sí, entonces ya tiene, si monta una y no funcionó, pues la reemplaza por otra. Eh, y así. O monta otra, ya tiene 2 salas de conferencias, 3 salas de conferencias. Las salas de conferencias también son virtuales. Entonces también abre horarios virtuales, horarios de prácticas, de conferencias, de la fase A, de la fase B. Y nos vamos dando cuenta cómo la cruz va aumentando, ¿sí? Y esa fuerza es lo que nos va a llevar a avanzar, ¿sí? Es un anhelo. Ahorita hablábamos de la revolución, ¿sí? Son compromisos que uno tiene con el Padre. El Padre cada vez le va a ir exigiendo más para desarrollar el amor. De hecho, es que por eso se llama la cruz del amor, porque es desarrollar el amor. Uno es muy egoísta, ¿sí? Uno no se da cuenta, por ejemplo, a veces uno sale a la calle a repartir volantes y uno, uy, esta persona no le entrego. Sí, no, esta persona tiene cara de mal genio. No, este viejito, ¿a quién le va a explicar del sexo si se me va hasta a regañar? Pero si uno observa, dirige la atención hacia el interior, es el propio egoísmo, es el propio desamor.
dice el pilar de la mística, este conocimiento debe ser para todo el mundo. Sí, hay personas que dicen, pero no, es que usted no puede hacer eso. ¿Cómo va a hacer tal actividad? ¿Cómo que sí que se va a ir para un parque? ¿Cómo así que se va a ir para otra ciudad? Eso es el amor, ¿sí? Las personas que no tienen amor van a venir a querer atacar, o tienen pereza. Uy, no, pero ¿cómo va a abrir esa sala de conferencias por allá tan lejos? Eso por allá no va a haber nadie. Ese lugar tan peligroso. Todo eso es desamor, ¿sí? Y el desamor está dentro de uno. Entonces, cuando uno hace sacrificio por la humanidad, uno le propone algo y dice, ay, vamos a hacer tal cosa. Lo primero que ataca es como una sensación de pereza. Uy, pero es que irme por allá, pero es que eso es tan difícil, pero es que no sé qué. Si uno va con esa revolución, uno no, simplemente mata al yo, observa y hágale para adelante. ¿Sí? Ahí siempre le van a hacer pruebas. Esas pruebas, por ejemplo, relacionadas con el sacrificio por la humanidad, se lo van a mostrar como el apostolado. En los sueños le muestran uno el número 12 o se muestran allá los 12 apóstoles, un simbolismo, por ejemplo, de la última cena. Eh, Ahí ya van a mostrar que es una prueba de amor, ¿sí? Pues, por ejemplo, le van a proponer dictar una conferencia, pero es lejos, es en un horario que uno tal vez no, por la personalidad no puede, uno está acostumbrado, es que los domingos está dedicado para la familia. Entonces, esos son conceptos, entonces hay que trabajar eso, ¿sí? Entre más uno trabaje eso, más amor va a descubrir. Ese es el amor que nosotros necesitamos. Y el amor es el impulso, todo el trabajo que uno haga por los demás. Siempre va a estar latente el desamor. Por eso van a haber muchos conceptos, ¿sí? Van a haber personas que dicen, no, no se puede hacer sacrificio, una persona tan nueva no puede hacer sacrificio, una persona no puede sacar un volante, que solo lo sacan los instructores, que solo los instructores. Esos son detalles de desamor, o sea, si uno tiene revolución, a uno no le importa nada, ¿sí? Va a hacer lo que tiene que hacer. Si hay que llevar el conocimiento para un lugar lejano, un lugar peligroso, un lugar sucio, por allá unas calles feas, pues allá hay que ir, ¿sí? Y el ser lo prueba uno por algo, que tiene que agarrar dos transportes, y automáticamente le dicen, no, eso no, tiene que montarse en un bus y ahí luego montarse en otro. De una el desamor, ¿sí? La mala voluntad, ese Caifás. Le mete unas sensaciones en el cuerpo, esas sensaciones de miedo, de debilidad, de pereza. No, eso yo por allá no voy, no, qué pereza, no, ya a esa hora, no, eso por allá no va a haber nadie, ¿sí? Ya que justo en esas pruebas hasta uno lo mandan a un lugar y uno dice, llega a veces a salas donde uno ve solo, salas ahí como que, bueno, en unos lugares de pronto que le dan unos espacios gratis, en bibliotecas, en lugares que no, de pronto me dice, no, pero esto no, aquí no se puede dictar una conferencia. Pero el ser lo manda ya porque necesita entregarle la conferencia a alguien, ¿sí? Hay alguien que está esperando ese conocimiento. Pueden haber dos resultados. Puede que uno vaya ya a un lugar, a una sala de conferencias y abra y busque un alumno y ese alumno se va a quedar. O simplemente tenía que llevar el conocimiento a una persona. Hay veces que hasta uno abre el horario y dicta las 50 conferencias y vieron personas que necesitaban llegar a 10 conferencias. O hasta una conferencia en ese barrio. De pronto un día iba caminando una persona que tenía problemas con las drogas y el alcohol y estaba la sala abierta y entró y uno está dictando esa conferencia y esa persona debía llegar a esa conferencia. De pronto no regresa, pero la conciencia tenía que saber sobre esa conferencia de que el alcohol es muy malo, que se puede eliminar, ¿sí? Entonces uno no conoce las razones por las cuales a veces el ser lo manda a determinadas misiones y uno tiene que ir allá, ¿sí? Entonces ahí esa es la cruz del amor, la cruz del sacrificio por la humanidad. Ahí también el ser le prueba bastante fidelidad. Siempre, siempre es trabajar ese orgullo, trabajar la pereza es la principal que no le deja a uno. Sí, apegos, por ejemplo, el apego al dinero. No, pero es que me gasto mucho dinero, pero es que en ese horario tengo que trabajar. Ahí, ese es el apego hacia el dinero. Entonces, esa es la cruz del amor. Esa es la cruz del sacrificio por la humanidad. Y listo. Entonces, ahí están las tres cruces. Desde el inicio vamos a empezar a hacer ese trabajo. Recordemos que la verdadera cruz pues, va a ser en la segunda montaña, cuando el Cristo se haga cargo de la enseñanza mundial, pero mientras tanto vamos generando esa revolución. Y listo, entonces ya como resumen, entonces siempre vamos a tener esa, como ese trabajo. Bueno, en el trabajo de la cruz también hay dos polaridades, ¿no? Está el polo activo, que es la persona que entrega el conocimiento al instructor, y el polo negativo, el polo receptor, que es la persona que recibe el conocimiento. Si se unen esos dos, ahí se da una fuerza del amor. Por eso, cuando uno entrega el conocimiento, uno, cuando da una conferencia, recibe amor, porque ahí se gestó el amor, o sea, el del polo. Entonces recibe la sabiduría y el amor el conferencista y el alumno, el que recibe la conferencia.
Listo, ya, esa sería la conferencia del día de hoy, la fase B, el símbolo de la cruz. Bueno, listo, Fer, muy bien. Vamos a ver algunas. Es que no lo escucho, Fer. ¿Ya acabó? Sí, sí, sí. Ah, listo. Bueno, este tema relacionado con la cruz, la práctica de la cruz y qué simboliza. Hay varias conferencias donde hablan de símbolos, ¿no? La cruz hay que verla como un símbolo que está manifestada en muchos aspectos. Nosotros aquí en esta conferencia tocamos los tres aspectos más elevados de la cruz, que son los tres factores de la revolución de la conciencia. En su aspecto netamente de trabajo. Pero así como hay una cruz o esta cruz, este símbolo, este proceso de dos fuerzas unidas nos lleva a la autorrealización. Así también hay unas cruces mecánicas. Y la naturaleza se sostiene en esas cruces mecánicas. Todo se mueve con la cruz, absolutamente todo. Entonces hay creaciones mecánicas, se cruzan los átomos para crear moléculas, es un cruce sexual atómico. Las células se cruzan sexualmente, los animales, las personas, bueno, toda la naturaleza se cruza. Entonces, hay que comprender que existe la cruz fornicaria, la cruz casta. La cruz la encontramos a nivel mental, emocional, motriz, instintivo y sexual. Los yoes se cruzan en nuestro interior. Ustedes ven cómo los yoes de la personalidad se cruzan con los yoes que quieren actuar y interactúan los dos, ¿no? Tenemos cruces y ligados a esos cruces porque la persona está unida al celular, está cruzado con el celular. No se quiere separar del celular. Le encanta estar sexualmente cruzado con el celular. Por eso el celular le produce tanto placer. Está cruzado con el perro, con el gato, con el aire, con el sol, con las plantas. Estamos cruzados con todo, ligados con todo. Y ese ligue, ese cruce sexual, emocional, produce mucho placer, mucha excitación. Una persona se excita con la ira, con el odio, con la rabia, con el desespero, con la angustia, con el estrés. Nosotros estamos cruzados absolutamente con todo. Ese cruce es ligue. Entonces estos cruces deben ser destruidos, debemos separarnos, desligarnos y para eso vamos a utilizar la cruz de la muerte. Como les digo, hay cruces conscientes, hay cruces mecánicas. Aquí vamos a usar las cruces desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, cuando la madre actúa, cruza al yo, lo destruye, lo explota, lo acaba. Pero si la persona no imagina, no pide, no se concentra en esa petición, sigue ligado a la calle, a la casa, al dinero, a los amigos, a la pareja, sigue cruzado con la mamá, el papá, el carro, el celular, bueno, con todo. Entonces, esa cruz es una cruz de la muerte que succiona la energía, el celular les chupa la energía, los problemas, las identificaciones, todas chupan energía porque hay un cruce sexual psicológico, psicosexual. Y la persona no se da cuenta de la enorme cantidad de fornicación que hay en esos cruces, ¿no? Pura semen emocional, semen instintivo, semen mental, semen motriz, semen sexual, en toda esa cantidad de cruces. Un ser no tiene esos cruces, no está ligado, por eso no fornica, ¿no? Nosotros pues estamos ligados a todo. Todo nos saca la rabia, nos saca la impaciencia, nos sentimos inconformismo. Es por el cruce con las situaciones y con la masa y con los problemas de la vida. Entonces hay que aplicar la cruz revolucionaria de la muerte contra la muerte de la cruz que nos hace irnos muriendo de a poquitos a través de la fornicación.
Entonces hay una cruz consciente y hay una cruz mecánica. Ustedes ven los cruces que hay entre personas todos los días, se cruzan las miradas y eso genera unas reacciones internas. Me gusta, no me gusta, me agrada, no me agrada esa persona, la deseo, me genera excitación sexual, no me genera excitación sexual, pero hay un cruce. Cruce de manos, vibración, energía. Toda la gente abierta cruzándose con todo el mundo. Es una orgía social. ¿Sí? Cruce de palabras. La palabra penetra como un falo en los oídos y llega a la mente y genera en la mente una reacción. Hay un cruce. En un conocimiento como este hay un cruce, pero desde el punto de vista de la búsqueda de la castidad. En lo normal no. En la vida cotidiana hay emociones que reaccionan y pensamientos que reaccionan ante ese cruce de información en la mente. Pero es fornicario. ¿Sí? Por eso no hay que identificarse. Entonces tenemos cruces en todos los sentidos. Ustedes entran a una casa y están cruzando un ambiente de calle, pasan la puerta y penetran, ustedes serían el falo, penetran en el yoni, que sería la puerta y el ambiente interno de la casa. O si salen de la casa, penetran al ambiente de la calle, que sería el yoni. Ustedes son el falo, ¿no? Cuando se visten y se van a, por ejemplo, poner un pantalón, sus piernas representan el falo, el pantalón representa el yoni. Hay un cruce entre el pantalón o la ropa que se van a poner con el cuerpo. Un ladrón cruza con su puñal el cuerpo de su víctima. Es la cruz del dolor, la cruz de la muerte, para robarla. Pero hay un cruce. Todo el día estamos haciendo cruces y no nos damos cuenta. Cada vez que entramos o salimos de un lugar, hay una cruz. Cada vez que hablamos, hay una cruz. Cada vez que respiramos, hay una cruz. Cada vez que comemos, hay una cruz. Es cuestión de reflexión. Reflexionenlo y se van a dar cuenta por sí mismos. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado, pero demasiado perezosos y cerrados. Hay que usar la reflexión para poder abrir la capacidad de asimilación. Porque el conocimiento es extremadamente rico. Hay demasiadas cosas detrás de toda una conferencia y no las vemos por la berraca pereza que todos tenemos. No nos permite ahondar. Destapan un frasco, sale el aroma del perfume, cruza su nariz, hay una cruz. La sola salida de la sustancia a través del aire, cruza el aire y luego penetra nuestra nariz. Ahí hay un falo que sería el perfume y la nariz sería el yoni y entra directamente a generar una actividad emocional de bienestar que sería el cruce emocional a nivel de los sensores de la nariz que generan cierta reacción en el cuerpo, pero también hay cruces nerviosas, instintivas, todas las reacciones. Una persona se entusiasma con una noticia y reacciona el instinto y el cuerpo se prepara para ir a satisfacer un placer, un olor. Bueno, la cruz está en todo lado. Sí. Y eso hay que mirarlo para relacionarlo con ese símbolo de la cruz. Claro, sin salirnos del objetivo de la conferencia, que es mostrar las tres cruces extremadamente revolucionarias de la conciencia. Los tres factores. Entonces vemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad en la enseñanza que damos porque cada vez que abrimos la boca, que expresamos un conocimiento a través de la palabra, estamos penetrando los oídos y la mente de las personas y eso les hace reaccionar o el yo o la conciencia. En este caso es la conciencia. El enfoque del conocimiento es supremamente importante y ahí vemos la responsabilidad que tenemos con la enseñanza que estemos entregando.
El cruce sexual ya es un cruce más directo, más físico, donde se está generando el máximo nivel de potencia, de excitación y energía, que lógicamente aquí lo utilizamos para la creación de los cuerpos, ¿no? Para la regeneración física. Entonces, pero hay un cruce genético con otra persona, un cruce de humor con la otra persona, un cruce emocional mental que debe evitarse, porque eso es de yoes. Los yoes se cruzan con otros yoes. Y se crucen porque los dos van a producir muchísimo placer. Por eso se cruzan. Ustedes no se van a cruzar con alguien que no les genere lujuria, placer. O si lo hacen por un interés también placentero de dinero, pero ahí ya estaría metido el yo prostituta, por algún interés. Pero aquí lo importante es ver las cruces cómo están por todo lado. Y no las vemos. Ustedes se acuestan en su cama, se tapan con la cobija, están cruzados con la cama. La cama es el yoni, las cobijas es el yoni, y ustedes vendrían a ser el falo que cruzaron esas cobijas y se arroparon con esas cobijas. ¿Sí? Entonces, todos los cruces generan reacciones psicológicas y físicas, ¿sí? Las mezclas. Y nosotros estamos en total y absoluta orgía a través de estas cruces, botando energía todo el día, ligados con todo y con todos. Hasta con el gato estamos ligados, porque no sabemos manejar los límites del control emocional, instintivo, mental. Entonces hay que mirar estas cruces de los yoes mecánicas y hay que mirar las cruces de la conciencia que vienen a destruir las cruces de los yoes. Porque las cruces que nos interesan es volvernos a ligar al ser, a las partes del ser, a través de la cruz casta, consciente. Y acabar con todas estas cruces negras. Por eso toda la logia negra maneja el símbolo de la cruz invertida. Y la logia blanca maneja el símbolo de la cruz levantada. ¿Sí? Pero en todo, absolutamente en todo hay cruz. Un mago negro se fabrica con cruz, un mago blanco se fabrica con cruz. Lo que pasa es que la una está hacia abajo y la otra está hacia arriba, pero es la misma cruz. ¿Sí? La una invertida y la otra no. Entonces, tener claro todo esto. Cruces de humores. Ustedes ingresan a un lugar, a una discoteca, y la música los mete en ese ambiente, en esa burbuja, y terminan ustedes bailando y saltando, todos en orgía, y nadie se da cuenta que están cruzándose unos con otros en pleno estado lujurioso, con ese ambiente, con esos gritos, con esa risa, con esa euforia, con ese sentimentalismo, con toda esa cosa. Es una orgía emocional, mental, todos cruzados sexualmente. Mente sexual, ojo a eso. Semen mental, semen emocional, semen instintivo, semen motriz y semen sexual. ¿Sí? Entonces hay que mirar esto desde ese punto de vista para poder comprender la necesidad de desligarnos, porque la gente no le gusta. La gente se siente incómoda porque el yo se siente incómodo. Que le hablen de ciertas cosas. Porque no, la persona no quiere dejar eso. Por eso se siente incómodo. Le fastidia al yo que le digan que hay que morir. Cuando disfruta tanto de su ambiente libertino o de su droga o de su alcohol. Todo eso son cruces. Entonces, bueno, este tema abriéndolo lo vemos muy claro y lo vemos con una perspectiva que nos hace sentir la necesidad de trabajar. Ese es el objetivo de hablar de este tema, ¿no? Sentir como, hombre, no debo seguir ligado a todo esto. Todo esto me está chupando la energía. Yo estoy fornicando con todas estas cosas. Entonces cortemos esas cruces, desliguémonos de todo eso. Ese es el objetivo de la muerte, ¿no? Desligarse.
separarse. ¿Sí? Entonces, comprender eso es supremamente importante, es fundamental para poder tener la visión clara y la motivación, ¿no? Para hacer este trabajo tan importante de muerte psicológica. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto complementamos este tema sobre el símbolo de la cruz y qué simboliza la cruz. ¿Listo? Bueno, Walter, cuéntenos. Luis, sí, gracias. Luis, es que hablando de eso, o sea, ¿por qué, digamos, porque es como más doloroso separarse o desligarse, o sea, digamos, de una persona con la que se ha transmutado sexualmente? O sea, pues, ¿qué yo es? O sea, intervienen ahí, o sea, como, porque hay como más apego que con una persona, pues, con la que se estuvo fornicando. No, no, eso no depende de eso. Uno se apega porque tiene muchos conceptos, porque tiene muchos enfoques. El trabajo, lo primero que debe hacer un soltero es decir, bueno, la pareja que me van a dar o con la que voy a estar, no me voy a pegar. Pero ¿quién es el que se apega? El que se apega es la lujuria. El placer que produce esa pareja, esa persona, ¿no? Entonces, esa persona le produce mucho placer a los yoes. Bueno, puede ser la lujuria. En general es la lujuria, pero hay otros yoes, ¿no? Otros factores. Comodidad, economía, familia. Pero uno no puede apegarse, porque es que apegarse es firmar un futuro dolor. Entonces, cuando la persona sufre por alguien que se fue, es porque está extrañando los yoes ese placer. Es ese placer. Entonces, si está transmutando, no tendría por qué estar apegado. Porque es que el apego es lujuria. En la transmutación, apegado, no. Es que cuando uno comprende que la persona física es un medio para uno desarrollar su propio amor, no se apega. Si se apega es por lujuria. Porque uno debe estar es unido a su energía, vivir para su energía. Y la pareja lo único que hace, bueno, lo único no, una de las cosas más principales que hace es excitarle esa energía para que uno siga uniéndose a esa energía, no a la pareja, no a la energía. Pero como hemos cambiado la energía por la pareja, pues ahora nos apegamos es a la pareja. No es a la pareja, es a la energía, porque dentro de esa energía está la verdadera pareja. Entonces le llaman enamoramiento, le llaman espiritualidad, estar apegados a la pareja. Y no tiene nada que ver con eso. Aquí vinimos fue a desprendernos, no a pegarnos. Pero depende los conceptos que tenga la persona, depende la formación, la enseñanza que le hayan dado, los enfoques que haya recibido, porque hay unos enfoques totalmente oscuros que los hacen pasar por blancos. Entonces también depende del instructor, ¿no? Porque hay instructores que les falta mucha madurez en muchos sentidos. Y bueno, nadie puede dar más de lo que tiene. Y con eso no quiero decir que esté desvalorizando el trabajo de otros compañeros. Simplemente que hay que madurar. Hay que mirar mejor las cosas antes de expresar ciertos estados sentimentalistas que son lujuria y que generan apego. Hay que mirar esto desde el punto de vista de las emociones estables o bien enfocadas, ¿no? La pareja es supremamente importante y hay que respetarla y valorarla y quererla, pero no desde el punto de vista de la lujuria, sino con un enfoque correcto hacia la obra que está por encima de la pareja. Pero la pareja hace parte de la obra. Pero no, como nos decían internamente, ¿no? Nos enseñan. La pareja representa el alma divina, mas no lo es. Es una representación. El alma divina está dentro de la energía sexual. Entonces hay que mirar eso desde ese punto de vista para poder sentir la necesidad de el enfoque correcto y eso nos permite ver más claramente los yoes que hay que matar. Bueno,
Eso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta por ahí? ¿Una inquietud? Bueno, compañeros, de todas maneras, cuando ustedes van a entrar en el ambiente de un carro, un taxi, un Uber, ahí hay un cruce con ese ambiente. Si ustedes están dormidos, ahí se queda la energía. Si ustedes salen del carro, entran al ambiente de la calle y no están muriendo, ahí se queda la energía porque se cruzan de forma mecánica con la calle, con el metro, con el almacén donde venden zapatos, donde el almacén de repuesto de carro, bueno, donde vayan. La playa, ustedes cruzan su cuerpo con el mar, si entran al mar y dejan la energía allá. Es un cruce placentero, un cruce que genera ciertos estados. Si no matan esos estados, la energía se queda ahí. Se cruzan visualmente con los pájaros. ¡Ay, qué maravilla, qué dulzura, qué hermosura de pájaro! Ya se cruzó sexualmente con el pájaro, psicológicamente hablando, y no se dio cuenta. Se cruzan hasta con la basura, se cruza uno. ¡Uy, qué basura! ¡Uy, qué desperdicio! ¡Uy, qué asco! Hola, pero ya se cruzó con la berraca basura y no se dio cuenta con ese tipo de reacción. ¿Por qué le genera asco? ¿Por qué le genera repugnancia? No se identifique, no se cruce. Es basura, huele mal, ¿eh? Pero así huele la basura. ¿Qué le vamos a hacer? Es que la basura huele a perfume. Es que es puro orgullo. Acepte que es basura y que huele mal. Ya, no es más. No se cruce con eso. No genere conflicto. Autoconflicto, ¿no? O también conflicto con otras personas. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene alguna inquietud o nos vamos? Espero que el tema haya quedado claro. Angélica, cuéntanos. Luis, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué los satanistas dicen que para hacer sus pactos con el diablo tiene que ser en una calle ¿cómo se dice? De cuatro carreteras, un cruce de dos calles? ¿Por qué es así? Porque ahí hay una cruz, pero no, depende del ritual que vayan a hacer, porque es que todas las cruces en el centro hay una energía concentrada. Todas las esquinas generan concentración de energía. Los cuadros, ¿no? El ángulo, porque ahí hay una cruz. En todo ángulo hay cruz. ¿Sí? Y se acumulan larvas. Entonces, sería mejor que no hubieran que hubiera curva, ¿no? Porque ahí se hace una cruz. Y en todas las cruces hay como un escondite, como una fuerza que llega hasta ahí, se acentúa ahí. ¿Sí? Casi todo en la naturaleza nada tiene ángulos. Muy poco. Ustedes ven que la naturaleza tiene solo curvas. Ustedes no van a encontrar una línea recta en la naturaleza. Semirrecta, pero no recta. Todo tiene forma. ¿Sí? Todo tiene curva, mejor. Porque la naturaleza es sabia, ¿no? En ciertas cosas. Entonces, como no se debe acumular ciertas fuerzas en los ángulos, entonces la naturaleza tiende a tener todo curvado. Bueno, eso. Gracias. La logia negra, ¿no? La logia negra tiene ciencia. La logia negra es una ciencia. Ellos tienen mucho conocimiento. Dentro del el orden de lo oscuro, ¿no? Entonces, comprender todo esto. Ustedes le meten, por ejemplo, una idea fija y se obsesionan con esa idea toda la vida. Entonces, cuando le meten la idea del cristianismo a una persona y lo vuelven fanático del cristianismo, todo el tiempo está mandando energía para allá.
a través del cruce de su enfoque torcido de la Biblia y el pastor y el otro, todo ese fanatismo, todo ese derroche de energía, y van y los invitan a gritar como locas allá y a saltar y a bailar y en nombre del Cristo, y suben la energía y fornican y chupa la energía el demonio, la entidad que está dirigiendo esa escuela. Están cruzados ahí con esa entidad en esa celebración. Pero lo mismo con un cantante. Ustedes van y hacen una reunión y ponen música para bailar, y todo ese desgaste energético motriz con esa música va, ese cruce, esa fornicación va directamente a la entidad que dirigió al artista que escribió y cantó esa canción. Entonces, por todo lado, como les digo, por todo lado ustedes van a encontrar las cruces. Relacionen eso directamente con la energía sexual, porque es mente sexual, emoción sexual, o sea, semen mental, semen emocional, semen instintivo, semen motriz, semen sexual. Por eso se habla de fornicación, porque si fornica es porque bota semen. ¿Sí? Que aquí le llamamos energía mental o energía emocional, pero es semen emocional, porque es que el semen es uno solo, pero se dividió, como vemos, en las 7 dimensiones, y tiene 7 ramas del mismo árbol, del mismo semen. Por eso hablamos de semen mental, semen emocional. Para que no se escuche tan radicalista y tan enfermo sexual. Entonces hablamos de energía mental, energía emocional, pero es semen. O sea, en pocas palabras, el universo está hecho de puro semen. Bueno, Carmen, cuéntanos. Oh, sí, disculpen, el celular falló. Quería preguntar, o sea, siempre se van a dar estos cruces, ¿no? Por ejemplo, el cruce de las miradas o con las cobijas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que voy entendiendo es que el cruce no se va a poder evitar. Lo que hay que evitar es que se forme esa tercera fuerza que es la creación, que en este caso sería para crear un yo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un cruce con las cobijas, ¿no? Y se siente una tercera fuerza que es el placer, el agrado, del calor, del abrigo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí perderíamos energía, ahí sería el cruce negativo. Entonces, ahí es que tenemos que aplicar el trabajo de la muerte, y así con todas las demás como cruces que se van a dar para evitar esa tercera fuerza que es la que uniría a esos dos, pero que implica la pérdida de la fuerza, ¿no? El cruce negativo. Y si uno hace el trabajo, pues entonces lo que estamos haciendo es la creación positiva, que sería pues el rescate de la esencia, ¿no? Porque siempre vamos a estar en ese proceso, ¿no? No sé si es correcta mi reflexión. Sí, de ahí o es casta la cruz o es fornicaria, no hay más. Si es casta, no se identifica con la comodidad de la cama, ni con las cobijas, ni con el calorcito, ni con nada. Simplemente hay que proteger el cuerpo con esas cobijas y ya, eso es todo. Que está tan acomodado ahí, porque está tan seguro ahí. Hay que matar esa seguridad, esa comodidad, esas sensaciones, para que no forniquen. Y si es casto, pues cumple una función y ya, no es más. No hay que meterle misterio ni sentimentalismo a eso. Pero hablar de eso, de una persona casta, eso, en este planeta, en esta raza, eso es imposible, porque todo el mundo fornica, en todos los sentidos. Ustedes se beben una gaseosa, bueno, acá le llaman gaseosa, ¿no?
refresco. Están cruzando ese líquido con la boca, con la garganta, con el estómago. Y de ahí hay otro poco de cruces porque todo eso se digiere, el hígado lo digiere, cruza, ahí hay otros cruces y luego eso se expande por toda la sangre, por todas las células, porque uno es eso, ¿no? Y las células absorben todo eso, se alimentan. Ahí hay más cruces. Es que hay que usar un poquito la imaginación y el enfoque del tema para poder ver. Pero bueno. Entonces solo hay esas opciones, o se cruza de una manera casta o se cruza de una manera fornicaria. Ahorita todos los cruces que hay son fornicarios, porque hay identificación. Si no hay identificación, entonces no hay cruce fornicario. El cruce fornicario genera ligue, el cruce casto no genera ligue, es libre. Entonces ustedes pueden tener una pareja y la pareja se muere, no sufren porque no hay cruce fornicario. Había un cruce casto. Pero si están llenos de dolor, están en un estado de terrible cruce lujurioso por todo lado. O hay una separación. Claro, pues si hay una separación con odio y dicen, no, a mí no me dolió, me liberé. Pues sí, pero se liberó, ¿no? Lo que pasa es que tenía otro tipo de cruces con el odio. No es que sea muy consciente, que digamos. Es que como el yo acomoda las cosas, pues hay que ver claramente todo. Bueno, listo, compañeros, nos vamos. Damos por terminado el fogueo de Fer. Y bueno, ahí el tema espero que haya quedado un poquito más claro. ¿Listo? Bueno, se nos fue Fer. Ah, no, por acá. Una pregunta. Sí. La práctica, creo que se ha dicho la vez pasada, por ejemplo, cuando hace la práctica de la cruz, si uno va a hacer una práctica de suprasexo, ¿puede hacer mitad de suprasexo y mitad de la cruz? ¿De muerte en cruz? Muerte. Sí, eso, bueno, eso hay versiones en ese sentido. A mí me mostró el ser que podía ser una parte de nacimiento y una parte de muerte. Sí, el maestro Ravolú también decía eso, ¿no? Que se podía hacer una parte de muerte y una parte de nacimiento. Son dos fuerzas que no se deben mezclar, pero aquí no se están mezclando, se está cada una en un determinado tiempo. Se pasa de una práctica a otra. Entonces, sí, yo lo he hecho así, no tengo problema en eso. Lo importante es la concentración, ¿no? El enfoque. Tener uno imaginación, concentración y voluntad puestas en el trabajo que se está haciendo. Bueno, Jane, cuéntanos. Digo Verónica, ¿no? Verónica. Sí. ¿Podrías profundizar un poquito más sobre ese tema? Porque tenía entendido que esa práctica o era una o era otra. Y cuando eran ambas, antes de iniciar la práctica se podía estar muriendo y después de terminada la práctica en sí se podía volver a morir. Pero durante la práctica o se nace o se muere. Entonces, ¿podrías profundizar un poquito Sí, si se puede, si está tú bien ese empiezas. concepto o no? Gracias. Sí, no, es cuestión de que organices tu trabajo. Entonces tú haces una parte de la práctica, morir, que se recomienda porque es que al principio la persona llega con una lujuria muy barraca y eso usa las prácticas, dice que está transmutando, pero nada. Eso es puro derroche de querer sentir placer y sensaciones en el cuerpo. Entonces se pone a hacer eso y por ahí 10 minutos de lujuria y por ahí 2 respiraciones de transmutación y bueno, todo el mundo empezamos así, ¿no? Hay que ir purificando y mejorando cada vez más y más y más la práctica. Entonces usas una parte para la muerte de la práctica y la otra la usas para morir. Y si tienes enfermedad o tienes algún problema de salud,
los últimos 10 minutos de la práctica enfoca energía para la curación, ¿no? No hay que ponerle misterio, que es que se le pone demasiado misterio. Y en el libro de conferencias hay unas fallitas, no es que esté negro, no, hay que corregir algunas cositas, ¿no? Pero ustedes el ser les va a mostrar eso. Es cuestión de que trabajen juiciosos y el ser les muestra, les dice. Eso que están haciendo hay que mejorarlo, eso que están haciendo hay que corregirlo. Y ustedes lo corrigen y ya, no es más. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí cada uno va haciendo sus cosas, ¿no? Gracias, Luis. Justamente he usado esa práctica de muerte para el instinto y no tenía ese concepto. La práctica para mí era muerte, 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 hasta que se producía la unión, Johnny Falo, y todo eso nacimiento y después, o muerte, nacimiento o muerte, y después terminaba la práctica, muerte, muerte, muerte. Así que gracias. Sí, yo para poder controlar la parte instintiva y el sistema nervioso, lógico, yo trabajaba en el día, pero cuando una cosa es ver en caliente el yo y otra cosa es verlo en frío. Entonces uno aquí, sin estar excitado sexualmente, puede ver muchos yoes, pero cuando entra a la práctica la cosa es distinta porque está en caliente. Entonces a mí me tocó las primeras prácticas, toda la práctica la usaba para muerte, porque era muy fuerte la cantidad de yoes que me salían en todo el cuerpo, sensaciones por aquí y por allá y por aquí y por allá, el falo todo irritado, toda la vibración, el calor, el instinto a flor de piel. Yo, ¿cómo transmutaba así? El solo hecho de tratar de transmutarse me activaba por allá otra sensación y por allá otra y por otra, y yo, no, ¿cómo transmuto así? No me puedo concentrar con toda esta lujuria. Entonces me puse, fue a morir, hasta que ya uno ya tiene cierto control y así se mueva la mujer o haga locuras ahí eso es asunto de cada uno. Uno tiene control, ¿sí? Entonces ya puede transmutar porque tiene control, pero es que al principio viene la persona esa mil con toda esa lujuria. Claro, la persona aquí sin estar excitada dice, ay, sí, es que hay capacidad y yo tengo cierta fuerza. No, olvídense eso cuando está excitada la persona y está practicando sexo, eso, el instinto se apodera de la mente y eso queda nublada, queda totalmente posesa. Pero bueno, ahí cada uno mira a ver cómo empieza a hacer sus cosas, ¿no? Lo importante es mejorar y avanzar. Bueno, Sí, Carla. Luis, gracias. Bueno, Solamente agregar algo. Me pasaba que en esa práctica, y por eso que dejé prácticas para morir luego de un fogueo que también señaló usted algunas cosas, me pasaba que en esa práctica cuando ya estaba bajando la potencia, sentía mucho más que cuando al principio. Entonces era un larverío tremendo en la parte instintiva. Entonces era horrible y tuve que empezar a hacer ese trabajo porque me pasaba cuando ya eh, estaba bajando la potencia y ya se estaba por terminar la práctica, era mi gran problema. Gracias, Luis. bueno, sí, ahí cada uno, es que esto es como todo, esto es un aprendizaje y cada uno en su terreno va madurando, porque las conferencias dan una guía, pero eso es una guía, eso no es algo extraordinario. Lo extraordinario es cuando uno se enfrenta a la realidad. Que va y si la chica se mueve así, ya de una vez explotó. Está más debilucho que un diablo. Entonces, la realidad es una cosa y los conceptos son otra. Y por otro lado, en el astral también a uno le señalan muerte, que le está mostrando que muera. Entonces, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Si no se puede, ¿cómo si no se puede? Así que gracias, Luis, por estas aclaraciones. Bueno, listo, está bien. Bueno, ahora sí, Carla, cuéntanos. Sí, Luis, solamente quería preguntarte entonces si
a lo que acabas de explicar, entonces no es necesario que las dos personas estén haciendo, digamos que el mismo trabajo. Digamos que uno puede estar muriendo y el otro puede estar haciendo la práctica de nacimiento. Sí, esto es algo muy personal, muy privado. Entonces, a veces hay parejas que deciden por acuerdo trabajar, pero si no, pues a uno le toca hacerlo de uno, porque uno no puede condicionar a la pareja a que haga lo que uno quiere, porque ella también tiene un ser y el ser la dirige. Entonces ella ve el mismo enfoque de ese momento, dice, no, yo voy a trabajar es esto, yo es porque me tienen, y la otra persona dice, no, yo voy a nacer. Es que cada uno trabaja con su energía. Entonces es algo muy personal, ¿no? Algo muy privado. Y hay veces que la pareja dice, no, trabajemos, usted, si quiere trabajamos los dos esto. Eso ya es algo muy privado, ¿no? Pero realmente el trabajo lo hace uno solo. Uno está en su mundo, en su universo interior, resolviendo ahí todo lo que hay que resolver. Muy bien, Luis, gracias. Bueno, listo. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar o nos vamos? Yo, Luis, con respecto a lo que está señalando Carla, comentar que hay parejas que solo colaboran y que no están muriendo porque no están en el conocimiento y tampoco lo quieren estar, pero sí colaboran. Entonces, con la práctica, y no hay orden de separación. Entonces, nos toca en ese sentido trabajar y trabajar nomás. Sí, aquí había un compañero que la esposa no le gustaba el conocimiento, le colaboraba en el sexo, pero llegó un punto donde había que separarse porque esa pareja estaba despertando como Hannah Musen, ¿no? Porque como está tratando de colaborarle a la otra, pero no está muriendo, entonces se empieza a despertar estas fuerzas oscuras. Entonces el ser decide separación. Pero mientras el ser no ordene separación, no. Si se separa, comete adulterio. Que no hay orden. Entonces por eso. No, y hay parejas que después de un tiempo deciden trabajar. Entonces en esto no se pueden sacar conclusiones a la ligera. Bueno, listo, compañeros. Entonces ahora sí nos vamos, porque se nos hizo tarde y tengo otro compromiso ahorita. Entonces, gracias a todos por asistir aquí al fogueo de Fer. Ya Fer la otra semana, ¿qué? Sí, la otra semana ya termina, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, uno más. Y Angélica también ya está casi por terminar. Ah, ¿te faltan 4? Ah, listo. Bueno, compañeros, entonces que tengan un bonito día. Y bueno, no perdamos la fuerza. Hoy luchar para que el día no nos trague como todos los días. La lucha continúa. Listo, Luis. Listo, Fer. Que así quedamos. Muchas Cuídense. gracias, compañeros. Muchas gracias. Chao, Angélica. Feliz día, feliz almuerzo.